Iglesia, muy buenos días. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de conectarnos en esta ocasión online para poder traer a sus casas, para poder traer a sus vidas la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarle a que oremos y le demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre esta mañana y creer, Padre del cielo, que tu palabra está lista para ser servida y para que nosotros, Señor Dios mío, la recibamos con un corazón lleno de mansedumbre. Gracias porque nos has dado un tiempo en familia, nos has dado un tiempo, Señor Dios mío, para poder compartir, para poder reconciliar, para poder perdonar, para poder amar. Gracias, Señor, porque solo tu gracia y solo tu amor nos sustentan y nos soportan, Señor Dios mío, en este camino sobre esta tierra. Te damos muchas gracias y ahora te rogamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida, ministre a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, Iglesia, he titulado la enseñanza de esta mañana, Gracias sean dadas a Dios. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que el Señor me permitió escribir acerca de la gratitud. La gratitud es la herramienta a través de la cual podemos ver lo que la ingratitud cega. La gratitud cambia nuestra perspectiva acerca de las cosas a nuestro alrededor y provee de medicina para el corazón frustrado. Aprender a ser agradecidos es una disciplina que debemos desarrollar máxime cuando estamos en tiempos difíciles. Cuando nos ejercitamos en gratitud con los cercanos, familia, amigos, la iglesia, lo que va a ocurrir es que estamos entonces por empezar a ver a Jesús como el generador de tantas cosas buenas en nuestra vida. Es por Él que nuestra vida está siendo transformada. Y hoy damos gracias a Dios por la congregación, por todo cuanto ha provocado en cada corazón, en cada familia y en toda la iglesia. Por eso esta mañana estamos muy agradecidos. Durante estos días primeros de este último mes de diciembre, en muchos lugares se hacen reuniones, se les llama acción de gracias o un ágape, etcétera, etcétera. Y agradecemos a otras personas por lo que ocurrió, por lo que pasó, por lo que se ayudó. Pero en esta ocasión, creo que es muy importante que usted y yo abramos nuestro corazón para ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha permitido. Y quiero compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y desde el versículo 12 en adelante hay algo bien especial que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Quiero solamente poner en contexto, Tesalónica era una ciudad muy importante en Macedonia. Aquel entonces se llamaba así a lo que le conocemos también como Grecia. Era un lugar muy importante. Había un intercambio cultural, económico, político. Roma era, por supuesto, todavía la encargada de administrar toda esa parte jurídica y toda esa parte de impuestos. Aun cuando a ellos no les gustaba mucho cambiar ciertas cosas de las culturas a las cuales llegaban a imponer su imperio, dejaban que cosas fluyeran y que cosas ocurrieran. Sin embargo, ellos se hacían sentir como la autoridad, nueva autoridad de ese lugar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. El apóstol Pablo allí diciendo que su corazón se derrama en acción de gracias delante de Dios por causa de la iglesia en Tesalónica. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Señor, gracias por la iglesia en Medellín, gracias por la iglesia en Colombia, gracias por lo que estás haciendo con Más Radical. Versículo 3 dice la palabra, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme detenerme allí un momentico en ese versículo 3 al que le he llamado la evidencia. La evidencia. Y hay tres cosas allí importantes que Pablo cita. La obra realizada por la fe. Número 2, el trabajo motivado por el amor de la iglesia. Y número 3,
la constancia sostenida por la esperanza en Jesucristo. Hay una evidencia. La iglesia debe tener una evidencia de que en primer lugar es de Cristo y en segundo lugar está obedeciendo eso que nuestro Señor Jesucristo ha mandado que hagamos. Por eso se habla de estas tres cosas. Toda obra que nosotros realizamos y el Señor nos ha permitido realizar en la congregación es por la fe. Por la fe nos movemos, por la fe nos congregamos, por la fe hay equipos de trabajo y damos gracias a Dios por ello. Pero también esos equipos de trabajo, en nuestro segundo punto de lo que ha listado acá, se habla en el versículo 3 de el trabajo motivado por su amor. Llegamos temprano a organizar cosas, a preparar, a estar con los hermanos por causa del amor, del amor. Es muy hermoso y es muy interesante poder escuchar a algunas personas que dicen, me gusta que llegue el domingo porque sé que me voy a ver con mis hermanos. Y ese es un trabajo realizado o motivado por el amor en el corazón. Y número 3 en ese versículo habla acerca de la constancia, o sea, de la continuidad, de la disciplina de estar haciendo algo sostenido por la esperanza. Lo hacemos porque creemos que el Señor nos ha dado una palabra, lo hacemos porque sabemos que es para el Señor, nuestra esperanza está puesta en Él y por eso es que avanzamos y por eso es que trabajamos en equipo. Quiero que vayamos al versículo 4 hasta el 6 y lo que dice Pablo es, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y el versículo 6 dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Y a esta segunda parte le he llamado la transformación. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Pablo expresa aquí una verdad muy importante. La transformación. En primer lugar, porque fuimos elegidos. En segundo lugar, porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que es muy importante también tenerlo en cuenta, porque el Señor nos permite el sufrimiento. Porque el Señor nos permite los momentos difíciles. Nos ponemos emocionados cuando decimos y cuando escuchamos, el Señor te ha elegido para esta tarea. El Señor te ha elegido para que seas salvo. El Señor te ha elegido para que camines en su propósito. Y decimos, sí, amén. Y eso nos llena de gozo. Y estos días hacia atrás, el domingo anterior estuvimos hablando acerca de hechos del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo viene obrando en la iglesia y viene permitiendo que la iglesia tenga una evidencia. Así tú y yo, como congregación, como más radical, necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo. Somos elegidos, pero necesitamos buscar esa llenura. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tercer punto, que nos habla acerca del sufrimiento, tengamos la capacidad de soportar. Primera de Pedro también dice, no te extrañes por el fuego de prueba que ha venido sobre ti, como si alguna cosa rara te aconteciera, sino que quiero que entiendas algo. Estos mismos padecimientos los está experimentando muchos otros hermanos alrededor del mundo. Porque es ahí, a través de ese fuego intenso, en el que somos pulidos, perfeccionados, purificados. Y no podemos sacarle el cuerpo a esa parte. Vuelvo y digo, nos emocionamos con la elección. Queremos la llenura del Espíritu Santo, pero también tenemos que ser firmes, tenemos que estar bien parados cuando llegue el momento difícil. Por eso, cuando habla aquí Pablo en estos 3 versículos, 4, 5 y 6, está hablando de esa evidencia de lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Tesalónica. Una iglesia fuerte, una iglesia firme. Cuando estudiamos un poquitico nos damos cuenta que Pablo no duró mucho tiempo en ese lugar. Se cree más o menos que estuvo un poco menos de un mes. 3 semanas, dicen algunos, la medida. Pero ¿cómo el trabajo de tan pocos días en un lugar
hicieron que la vida de estas personas fuera desde su interior, desde su corazón, impactados, para que luego se hablara bien de ellos. Entonces tenemos que entender que no fue la obra de Pablo, sino que fue la obra del Espíritu Santo, la obra del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo y de quienes iban en su equipo misionero, en su equipo de trabajo, impactando la vida de todas estas personas en este lugar, que es muy impresionante, que es muy importante. Y también ahora quiero leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice la Escritura de la siguiente manera, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en este lugar, sino en todos los lugares aledaños. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y cierra el versículo 10 diciendo, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Y quiero que miremos aquí algunos detalles. En este tercer punto puse la tarea. Solamente quiero recordar, el primer punto del que hablamos fue la evidencia. El segundo, la transformación. Y en este tercer punto, la tarea. Mire lo importante de esto. Dice, en lo que dice el versículo 7, comienza diciendo, voy a volver a leerlo, de esta manera. ¿De cuál? ¿De cuál manera? Pues tendríamos que mirar los puntos hacia arriba. De haber sido elegido, de estar lleno del Espíritu Santo, de haber experimentado sufrimientos. De esta manera, esa es la conexión que hace el apóstol allí. O sea que cuando ustedes hayan participado de todas estas cosas, entonces ¿qué viene? Hacer la tarea. Dice, han sido ejemplo. Ejemplo, testimonio, dar fruto. Y tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 9, el versículo 7 y el versículo 9. Mire lo que dice el 9. Dice, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Está hablando del ejemplo. Y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces el ejemplo es muy importante, el testimonio. Lo que el Señor me está permitiendo a mí, empezar a abandonar, revisar la vida, pasarla por un cernidor. Todavía quedan cosas chiquiticas, cosas que incomodan, cosas que lastiman a otros. Sigue el Señor con el cernidor para separar eso que está mal, para separar eso que no conviene. Y otra vez, Señor, sí, otra vez es necesario. ¿Por qué? Porque hay que cernir, porque te quiero limpio, porque te quiero fino, te quiero refinado. Y por eso habla del ejemplo, del buen testimonio, del fruto. Abandonar, dice el versículo 9, y vuelvo y lo repito en la parte B, dice, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa es una pregunta que tú y yo debemos hacernos esta mañana. ¿Habrá todavía en nuestro interior, en nuestro corazón, ídolos? Cosas, personas, situaciones a las que les hacemos venia, a las que todavía seguramente le tenemos un corazón temeroso, como que todavía no me desprendo del todo de esa situación, de ese comportamiento, de ese hábito, de esa forma de vivir. Y es allí donde nosotros necesitamos trabajar, porque seguimos en este camino y es porque el Señor no ha terminado su obra con nosotros, sino que, como dice su palabra, Él va haciendo que su obra se perfeccione todos los días, todo el tiempo, su obra haciéndose en cada uno de nosotros. Y el segundo punto de esta tarea es predicar, divulgar el mensaje de Cristo. Mire lo que dice ese versículo 8. Dice de la siguiente manera, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia, no solamente en Grecia se quedó allí el mensaje, sino que en todo lugar se predica. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios
¿Qué puede decir nuestra familia de nosotros? ¿Qué pueden decir nuestros amigos de nosotros? ¿Qué pueden decir las personas que nos ven? Que si estamos divulgando ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación. Eso era lo que estaba ocurriendo con la iglesia en Tesalónica. Y en estos días que estamos compartiendo mucho más con nuestra familia, mucho más con los amigos cercanos, la pregunta es, ¿estoy divulgando el mensaje de Cristo a estas personas? A tal punto, dice, se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ya no es necesario. Ahora el Señor nos está motivando esta mañana con su palabra para que continuemos la obra evangelística, donde quiera que estemos. Solo quiero recordar algunas cosas. Tú y yo somos sal. Tú y yo somos luz. Es importante que no nos dejemos contagiar de lo hermoso de las luces que vemos en esta temporada. Todo ha cambiado. Si nos ponemos a mirar las luces, ya el centro no es Jesús. Ya el centro no es esa parte bíblica que nos habla acerca de que una estrella se hizo en Belén. No, ya ahora las luces que vemos tienen que ver con otros temas que no glorifican para nada al Señor. Y es triste, porque la generación que está creciendo no se le está enseñando por qué razón hay una luz. ¿Por qué razón se habla acerca de esa estrella que se paró allí para guiar a esos sabios, para guiar a los pastores y para mostrar dónde estaban haciendo el Salvador? Ahora la cosa cambió, dio completamente la vuelta. Pero tú y yo somos luz, pero tú y yo somos sal. Y al Señor eso no le preocupa, eso no lo altera. Sencillamente lo que Él desea hacer desde su corazón, lo que Él se ha propuesto hacer, es que tú y yo como iglesia seamos esa luz encendida, seamos esa luz puesta en medio de la oscuridad, no escondida debajo, sino puesta arriba para decir, sí, lo que necesitamos es un Salvador. Lo que necesitamos es entender que Cristo Jesús nació, pero no para traernos a nosotros regalitos, las medias, el pantalón, el juguete. Fue mucho más allá, eternamente más allá. Es un asunto trascendental en nuestra vida el hecho de que Cristo se haya encarnado, haya nacido, se haya hecho hombre. Es porque tú y yo necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. Esa fue la razón verdadera. Por eso necesitamos predicar la palabra. Por eso necesitamos correr a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y en esta tarea de la que estamos hablando, de ser ejemplo, de predicar, también nos habla de algo muy importante, y es esperar la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Así que tú y yo como iglesia sí necesitamos tener esa convicción de esperanza en nuestra vida. Necesitamos tener esa convicción de que el Señor viene por su iglesia y que el Señor ha puesto su iglesia para que seamos luz, para que seamos sal. Y mientras hacemos la tarea en nuestro corazón, la certeza, la confianza y la esperanza de que Él viene pronto por su iglesia. Así que yo quiero animarte esta mañana, mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas, lo que la palabra del Señor nos está hablando, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Mira estos pocos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10. Cosas tan profundas que nos están hablando. Y quiero invitarte que podamos reflexionar y que podamos mirar cada uno a nuestro interior y pedirle al Señor que abra nuestros ojos del entendimiento y que podamos reconocer hasta dónde hemos hecho la tarea, como el Señor ha dicho que la hagamos. Hasta dónde realmente hemos ido en todo este caminar con el Señor. Estamos cerrando un año y estamos dando gracias por muchas cosas. Y el título de este mensaje es Gracias sean dadas a Dios.
Le damos gracias a Dios por pertenecer a una congregación de sana doctrina. Le damos gracias a Dios por tener a nuestro alrededor hermanos y hermanas en la fe con las que nos hemos podido apoyar y de hecho hemos nosotros podido apoyar a nuestros hermanos. Damos gracias al Señor porque en nuestro corazón está la disposición para llegar, para apoyar, para servir. Damos gracias al Señor porque nos permite un nuevo lugar físico, en su tiempo, en su momento. Damos gracias a Dios por lo que está ocurriendo. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por los servidores. Damos gracias a Dios por los pastores. ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué damos gracias al Señor? Porque nos ha elegido, porque nos ha separado para Él, porque nos ha dado la revelación importante y esa necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por la tarea de divulgar su palabra, de predicar su palabra. No necesitamos un púlpito. Donde tú estás, donde yo estoy, con los que tú estás compartiendo y con los que yo estoy compartiendo, ese es nuestro escenario. Ese es nuestro punto donde Dios nos está colocando hoy y todos estos días para predicar la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarte como iglesia a que demos gracias al Señor, pero que retribuyamos al Señor con un fruto de obediencia, que retribuyamos al Señor con un fruto apacible de justicia, que retribuyamos al Señor con un corazón diciéndole: Señor, yo estoy aquí porque quiero obedecerte, porque quiero servirte, porque quiero amarte a través de la obediencia. No quiero amarte solamente a través de la canción, que es tan linda, que suena tan bonito, sino que quiero amarte a través de la obediencia. Así que esta mañana quiero invitarte a que oremos al Señor, que le demos gracias con todo nuestro corazón y a que dispongamos nuestro corazón para servirle donde nos ha puesto, para lo que nos ha puesto. Señor, yo quiero darte muchas gracias junto con mis hermanos esta mañana. Bendecir tu nombre porque eres bueno en gran manera. Gracias por elegirnos. Gracias por llenarnos con el poder de tu Espíritu Santo. Pero gracias también por arrojarnos, Señor Dios mío, para hacer la tarea, para predicar tu palabra, para ser ejemplo, para ser testimonio, para dar fruto, para que por causa de nuestra forma de vida, Señor, los otros se puedan fijar y digan: yo quiero eso. Yo quiero esa forma en la que Él responde. Yo quiero la forma en la que Él vive, en la que ella se mueve, en la que ella actúa y toma decisiones. Porque la causa de lo que somos se trata de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por haber nacido. Gracias por haberte encarnado. Y gracias porque el propósito de ello era una sola cosa. Y era salvar lo que se había perdido, Señor. Te damos muchas gracias esta mañana. Bendecimos tu nombre. Yo bendigo cada familia de la congregación y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que las fuerzas, la gracia, el favor, la bendición estén sobre cada uno de ellos y sus hogares. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, sobre los que están enfermos, oramos y te rogamos que haya sanidad. En el poderoso nombre de Jesús, haya libertad de toda opresión, de toda cosa del pasado que quiera venir a atormentarnos con tristezas, con desasosiego, con desesperanza, con ansiedades, con depresiones. En el nombre de Jesús, creemos y confesamos tu palabra, que ninguna plaga toca nuestra morada, que las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia y que tú, Señor, eres el sustentador, eres el ayudador, eres quien fortaleces a tu pueblo. Eres tú, Señor Dios mío, quien provees y sustentas de todo don y de toda dádiva perfecta, dice tu palabra, que vienen del cielo para nosotros. Amado Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a mis hermanos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, donde quiera que ellos se encuentren. Amado Padre Celestial, tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
Mis amados hermanos, les amamos, mi esposa y mis hijas les saludan también. Estamos descansando. Gracias por sus oraciones. Oramos nosotros por ustedes y seguimos en contacto. Un abrazo para todos, que el Señor les guarde y les bendecimos.